Desde Cancún, la batalla de las ideas, con Salvador Ramos. Buenas tardes, desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, iniciamos nuestro tercer programa desde Cancún, la batalla de las ideas, un programa que se puede escuchar vía internet en la página web de la revista Luces del Siglo o de Luces de la Radio. Y hoy en este programa vamos a platicar con este panel donde está como siempre el licenciado Cristian Alpuche. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro compañero y amigo Juan José Morales. Buenas tardes, Juan José Morales. Buenas tardes. Y hoy nos acompaña la señorita Laura Rodríguez, Yoshua Solís Olivares, ¿sí? Así es. Y Atzayaca Salvador Ramos, quienes forman parte del grupo Yo Soy 132. Y la idea es que platiquemos sobre la importancia de este grupo estudiantil que surgió el 11 de mayo del presente año, allá por la Universidad Iberoamericana, como una manifestación o protesta en contra de el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, entre otras cosas porque habían llenado el salón con gente ajena a los estudiantes. Y cuando los estudiantes llegaron, pues ya estaba lleno el salón, y entonces protestaron, y de ahí salió una calificación, la primera calificación airada de Pedro Joaquín Colwet, quien calificó a los muchachos como una bola respetuosos y otros calificativos más, que hizo que prendiera el movimiento en todo el país. Y como decían que no eran estudiantes, que eran acarreados, pues una muchacha sacó su credencial, la mostró a los medios de comunicación, dio su nombre y dijo: yo soy la credencial 131. Y luego salió otra gente que dijo: yo soy el 132, y así se quedó. Entonces han transcurrido un poco más de 90 días de este movimiento, que se fue extendiendo por las diversas universidades públicas y privadas, pero que también empezó a permear en la sociedad en distintos grupos de jóvenes y de adultos que se identifican con este movimiento. Y entonces pues vamos a hacer un análisis de cuáles son las ideas para saber qué tantas perspectivas tiene este movimiento, si no es más que un resplandor del proceso electoral, o va a continuar. ¿Cuál es tu visión, Juan José? Bueno, yo creo que básicamente depende de ellos, de los miembros del movimiento Yo Soy 132, porque desde fuera, quienes no somos parte de él, aunque simpaticemos, no podemos ni dictarles normas ni decirles lo que tienen que hacer. A ver qué es lo que nos dicen los miembros del movimiento aquí presentes. ¿Cómo ven el futuro de su propio movimiento? A ver, Cristian, ¿tú cuál es tu opinión del movimiento? Es un movimiento muy interesante, ya que es la manifestación de un segmento poblacional con el mayor peso, que representa alrededor de 20 millones de jóvenes, ¿no? El 9.8, el 10%, alrededor de 10 millones de habitantes tiene entre 20 y 24 años, y alrededor del 10.4 tiene entre 15 y 19. Entonces, en lo personal creo de que es un movimiento de suma importancia y puede ser de suma trascendencia, sobre todo si lo contrastamos o más bien lo relacionamos con el tema de bono poblacional, ¿no? En donde puede ser una de las plataformas que México pueda apoyarse para alcanzar mayores estándares de desarrollo. En cuanto a las características, es un movimiento de protesta, es un movimiento apartidista, pero con diferentes corrientes también de manifestación, ¿no? Como tal, tiene también una característica que va muy en contra de un candidato o partido en particular, ¿no? Ahora sí que
en esta primera ronda de intervención pondría sobre la mesa 2 puntos a reflexión, en donde convergen esos 2 puntos en cuanto al contenido del movimiento. El primero de ellos a mí me llamó mucho la atención, lo había platicado también con Salvador, es que en el primer documento base que manejan hacen referencia a la libertad de expresión, pero señalando el artículo 1 constitucional. Y pues sí, en efecto, pues es un artículo que nos dota a todos los ciudadanos de plena libertad en todos los aspectos de la vida humana, pero eso a mí me brincó un poco en cuanto a una señal de que por qué no se señala la libertad de expresión conforme al artículo específico que es el 6º constitucional. Y me lleva esto al segundo planteamiento, que es muy importante que los jóvenes comiencen también a adelantarse a los tiempos, a pensar 1 o 2 pasos adelante, y que fortalezcan al propio movimiento a través de la articulación de otros segmentos, ¿no?, poblacionales o profesionales, como lo querramos ver. Por ejemplo, el académico. A mí, en lo personal, creo que no está muy bien articulado, por ejemplo, con el sector de profesores. No quiero decir que no haya profesores que los estén apoyando, ¿no? Pero creo que es un sector o un segmento, como lo querramos ver, que va muy ad hoc a sus fines. Pero lo que plantean en sus documentos me hace pensar que todavía se tiene que trabajar mucho en contenido, ¿no? A ver, Laura, ¿cuál es tu opinión? Gracias. Bueno, agregando... experiencia en el movimiento. Sí, agregando un poquito a los antecedentes de cómo surge este movimiento, como bien comentó, surge de la presencia del candidato Enrique Peña Nieto a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, en donde un grupo de estudiantes hacen una protesta clara y directa, no hacia la persona como candidato, sino al todo lo que representa él como candidato del partido que pretende regresar de nuevo a gobernar este país. Entonces, en ese sentido, las declaraciones de Pedro Joaquín Caldwell, llamándolos que eran porros o eran acarreados o traían de fondo a alguien más de la izquierda, en este caso, porque sí se señaló que... Pues fueran manipulados por exactamente, Andrés Manuel López Obrador o por Morena. Exactamente. Entonces... hacen un video respondiendo a estos señalamientos, indicando, como bien dicho, como bien señaló, la matrícula y qué carrera estaban profesando en ese momento. Y fueron 131 estudiantes que completaron ese video, se sube a las redes y fue como empezó a circular. Los 132 somos aquellas personas que nos sumamos y somos solidarios ante ese reclamo y esas manifestaciones. Sí, es así como surge el movimiento. Con respecto a los planteamientos del señor Cristian, en cuanto a la libertad de expresión, el movimiento se ha declarado, está a favor de la democratización de los medios, ¿sí? Entendiendo que sean unos medios que informen verazmente y no malinformando o manipulando la información o que llegue sesgada. Sí, el movimiento que surge con esa inconformidad, pero realmente el movimiento forma parte del hartazgo que hay de la sociedad en contra de los medios de comunicación que manipulan y también de todo el sistema político mexicano y de todos los vicios que hay. A ver, Joshua, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues en lo personal yo me integré al grupo por lo mismo, por haber coincidido en cuanto a los ideales, tanto de medios más democráticos como también lo que representa el retorno del PRI. Cabe mencionar que yo tenía también mis dudas
respecto a la información que se daba en ciertos medios de comunicación. Pero pues explorando y adentrándome en el movimiento, pues uno se da cuenta de que realmente son ciudadanos. Claro, cada uno tiene su ideal político, pero sin embargo, al momento de estar nosotros como 132, no estamos, por así decirse, apoyando a cierto candidato o a cierto partido en específico, sino tratando de llevar esa conciencia político, económico y social que es necesario, dejando atrás un color o un partido en específico. En cuanto a lo de la democratización de los medios, también me agradaría mencionar el hecho de que ¿cómo decirlo? Lo que nosotros queremos también es dar nuestra opinión y acercarnos a los medios que nos dan oportunidad, como en este caso, pero así como menciona, hacer por los medios que tengamos al alcance, sea por internet, expresar todas estas, por así decirse, la necesidad que tenemos de profundizar tanto en el pasado como en el presente para dar una formación y poder ahora sí que estar más conscientes en lo que estamos viviendo ahora para poder darle un seguimiento a estas elecciones. Y en dado caso, también nos agradaría, o al menos a mí, que este movimiento continuara, porque es el despertar de la conciencia, que a su vez pretendemos que continúe, porque es un movimiento que nació para concientizar a las personas y que nosotros queremos que sea algo que le demos la dedicación día con día para quitar esa apatía por parte de algunas personas, las personas que o no votan o algo, ¿no? O que consideran la política algo aburrido, quitar esa venda, porque al final de cuentas lo que nosotros decimos es que somos políticos en ese sentido. O sea, me agradaría dar esa opinión. 90 días es poco y mucho para un movimiento tan joven, pero que ha dado muchos golpes estratégicos, ha hecho movimientos que han renovado la esperanza del pueblo mexicano de que las cosas puedan cambiar. A ver, ¿cuál es tu opinión, Atzayacal? Bueno, ciertamente es un movimiento joven, es un movimiento plural, político, apartidista, incluyente. Por eso dentro del movimiento 132, que nace con jóvenes estudiantes, hoy en día están integrados amas de casa, trabajadores, personas de la tercera edad, profesores. Es decir, todas las personas que se quieran integrar al movimiento lo pueden hacer, no está limitado. Sí hay algunos grupos de profesores que ya se han organizado y ellos mismos forman su propio consejo. Yo soy 132 de docentes y tendrán su participación en lo individual o como consejo dentro del movimiento. Como también ya salió hoy en día el movimiento Yo Soy 133, que es de los jóvenes, más jóvenes, que son menores de edad, que también se están integrando a la revolución de conciencia, ¿no? Y bueno, han salido también los papás de muchos de los muchachos a decir: yo soy papá o mamá de un joven 132 y también me asumo 132. Es un movimiento plural que ha ido creciendo de manera sorprendente, en donde antiguamente se corría la voz a través de los periódicos, a través de la radio, a través de panfletos. Hoy en día la información circula a través de las redes sociales. Es impresionante cómo la gente busca la información en las redes sociales, cómo se enteran de las diferentes actividades que se han tenido, y de esta manera se participa. Muchos de nosotros nos enteramos del movimiento posiblemente por algún medio de comunicación que minimizó en un principio a los jóvenes y que posteriormente en redes sociales nos dimos cuenta y nos hemos ido adicionando. Y esto ha sido un despertar de conciencias, como dice mi compañero Joshua, que nos ha metido en una dinámica de estudio, nos ha metido en una dinámica de despertar,
de donde se ha contagiado la energía de los jóvenes. Y bueno, nosotros tenemos actividades casi toda la semana, por no decirlo que diario, ¿no? A lo mejor cada 2 o 3 días hay actividades, que esto permite que existan siempre ideas frescas, que el movimiento vaya evolucionando conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando. Y bueno, en Quintana Roo y Cancún, yo no recuerdo que haya habido un movimiento social que no sea partidista o que no provenga de un sindicato, que se haya dado con tanta fuerza como el movimiento Yo Soy 132. Sí hay organizaciones civiles que se han manifestado, pero se han manifestado un día, 2 días, una semana, 2 semanas, crean una asociación y después ahí se quedan. ¿Tienen participación en la sociedad? Sí, tienen la participación en la sociedad, pero este movimiento, además de tener participación, ha ido creciendo y ha ido presentando diferentes actividades. Ya hemos tenido muestras también culturales. El domingo pasado tuvimos una muestra cultural en el Parque de las Palapas, elaborada por jóvenes, que tuvo muy buena aceptación de la sociedad cancunense que estuvo ahí y participó. Juan José, en un análisis político de quienes estamos atentos a este movimiento, ¿cuál sería desde tu punto de vista las fortalezas y debilidades de este movimiento? Porque es un movimiento que está desafiando al sistema. Es decir, no es un grupo de jóvenes que se reúnen, sino está desafiando al sistema, y hay sin lugar a dudas en mucho talento, hay inteligencia, hay valentía, hay visión, hay decisión para estar desafiando no solamente al sistema, sino a todos los que lo integran, a la oligarquía de este país, a los poderes fácticos, como el caso de los medios de comunicación. Es decir, ¿qué esperanza tenemos de que este movimiento pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda pasar el proceso electoral y continuar? Yo creo que una de sus grandes fortalezas es que ya logró, o está logrando, o ha logrado en gran medida, uno de sus objetivos fundamentales, que es la democratización de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales han estado en manos, pues, de gente que tiene el dinero necesario para adquirirlos y para mantenerlos. Los periódicos, la radio y la televisión. Medios de comunicación que ya sabemos están controlados por los grandes intereses económicos y políticos. Pero de pronto ha surgido un nuevo medio de comunicación que no requiere más que una computadora o un teléfono celular. Y toda esta red densa, tupidísima red de comunicación que se ha establecido a través de las redes sociales, pues está logrando esa democratización que no, es decir, se había podido alcanzar por las condiciones que yo mencionaba. Es decir, ¿quién tenía dinero para montar un periódico? ¿Quién tenía dinero para una estación de radio? Y mucho menos para conseguir la concesión. Y muchísimo menos quién tenía posibilidades de una estación de televisión. Bueno, pues ahora hay la posibilidad, y se está logrando, de hacer a un lado a esos medios de comunicación y comunicarse directamente. Ahora, eso también implica ciertos riesgos, ciertas debilidades que ustedes, quienes están inmersos en las redes sociales, conocen mejor que yo, que todavía no me familiarizo con ellas. Pero creo que ya se ha dado un gran paso. Y ahí hay que explotar al máximo esas posibilidades. Es decir, yo como periodista escribo y sé que me van a leer unos cuantos miles de personas en un ambiente reducido. El ambiente reducido de quienes compran periódicos, que no son, pero ni con mucho la mayoría. En cambio, a través de las redes sociales se puede lograr una difusión muchísimo mayor, ¿no? No solo a nivel local y regional, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes logros, es una de las grandes fortalezas del movimiento. Y por otro lado, creo que están también insistiendo en algo que es muy importante, es la verdadera democratización del país, no la mera alternancia partidista. Eso fue uno de los grandes proyectos de Carlos Salinas,
Y Salinas quiso dejar un sistema bipartidista parecido al de Estados Unidos, que fuera una simulación democrática. Vamos a tener dos grandes partidos, el PAN y el PRI, que se la pasen peleándose, entre comillas, y que se alternen en el poder, ¿no? Pero no contó con que iba a surgir un tercer actor, sí, y bueno, pues eso le vino a echar abajo su plan. Sin embargo, insisten todavía en mantenerlo, y la intención es clara, ¿no? Es decir, lo vemos ahora cuando todo se está manejando en el sentido de que no, pues ya no hay de otra. Haiga sido como haiga sido, ganó Peña Nieto, ¿verdad? Es decir, que el propio Calderón lo está manejando la Cecilia Romero, la dirigente del PAN. Es decir, no importa que haya comprado votos, no importa que haya sobrepasado, la cuestión es que obtuvo más votos que López Obrador y por lo tanto se le debe reconocer. Pero bueno, el movimiento 132 está contra eso, porque obviamente no se puede aceptar que alguien llegue ilegítimamente o en violación a la ley a la presidencia de la República. Cristian, en el marco de las ideas de este movimiento Yo Soy 132, no está hecho de ocurrencias. No podemos pensar que se reunió un grupo de jóvenes y ya se les ocurrió y sacaron de la manga una acción u otra, sino que todo parece indicar que hay ideas muy sólidas, que hay ideas muy firmes dentro de ese grupo grande de algunos muchachos muy talentosos, y que esas ideas tienen un sello, tienen una concepción de la vida, tiene una concepción del sistema político mexicano. Por eso son antisistémicos. No es que estén en contra de un partido o a favor de otro, sino están en contra de un sistema. Los últimos acuerdos que tomaron en su congreso, hay uno que es definitivo y que es la lucha en contra del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo, que es el sistema que está rigiendo casi todo el mundo y el que trae de cabeza a Europa y a muchos países, y que tiene que ver con la lucha de clases, con la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, y en contra de los abusos de minorías, en contra de las grandes mayorías. ¿Cuál sería tu opinión de lo que es, sin lugar a dudas, una batalla de las ideas? Ellos se han ubicado ya en contra del neoliberalismo y eso los ubica en una posición de izquierda, sin que tenga que ser una izquierda con un partido político o con un personaje. Si son las ideas, de esas ideas surgen muchas acciones. Claro, ahora sí que citando a una teórica política pura, seguramente la has de conocer y espero que algunos de ustedes, Hannah Arendt. Es alemana, prácticamente se desarrolla gran parte de su vida en Nueva York, y ella maneja mucho lo que es la cuestión social, que hay dos formas de abordarla, ¿no? A través de lo que se conoce como vida activa y vida contemplativa, ¿no? Vida contemplativa, en muy pocas palabras, es todo el método científico, y la vida activa es pues descubrimiento de América. Por ejemplo, el telescopio, aunque parece que es con método, realmente fue a través de prueba, error, y otro tipo de cuestiones, ¿no? Que marcaron a través de la acción se descubren más cosas. Eso es algo que me llama mucho la atención del movimiento 132, que no es un movimiento planeado, y a través de como decía Salvador, este golpe de timón se alcanzan ciertos objetivos estratégicos, como viene siendo el manejo de democratización de los medios. Se me hace fenomenal, ¿no? Esa espontaneidad con la que surgió. Abordando un poquito también el tema que le plantea a Juan José, y ahorita llegamos al tema del neoliberalismo, en cuanto al análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo citaría que como fortaleza, obviamente, el sector poblacional cual se está manifestando o se está apoyando, ¿no? Como oportunidades, creo que puede llegar a ser un movimiento organizado como tal, ¿no? Puede terminar
de seguir el camino, más bien continuar con el camino de democratización de los medios, puede llegar a dar, que ahí voy vinculando al tema de neoliberalismo, puede llegar a ser un movimiento proactivo más que antisistémico. Creo que ser antisistémico es lo más fácil. Creo que sí puede llegar a ser un movimiento organizado de forma proactiva, en donde se impulsen diversas reformas como las electorales que hacen falta todavía, ¿no? Como la de los medios, etcétera, etcétera. Creo que contribuiría muchísimo. En cuanto a las amenazas, independientemente de que algunos de los que estamos en la mesa pertenecemos a algún partido político, creo que este tipo de movimientos hay que mantenerlos protegidos de los partidos políticos. Creo que esa es una amenaza, que este movimiento se llegue a organizar y comience a vislumbrar, ¿no? Que se llegue a partidizar. Eso, en lo personal, no creo que debe de ser conforme a la marcha, se debe de manejar como una semilla desde el inicio, ¿no? Eso independientemente que puedan llegar a surgir, ¿no?, corrientes de fortalecimiento de diversos partidos políticos, que se defina muy bien el sistema de partidos que se quiere, si se quiere un sistema de partidos todavía que coadyuve a la formación de más partidos pequeños o no. Ese tipo de cosas que creo que son muy medulares, que deberían estar en su agenda, ¿no? En cuanto a la debilidad, por la misma naturaleza del movimiento, es obvio que creo que todavía hace falta trabajar un poquito más en contenido, ¿no?, del movimiento como tal, obvio, natural, si no sería de forma planeada. Y ahí ya abordo el tema del neoliberalismo. Desde un muy humilde punto de vista, esos temas, creo que la realidad, ¿no?, política y la realidad jurídica internacional ya está superado. El tema de neoliberalismo como tal, hay temas de vanguardia muchísimo más interesantes que hace falta sacarles más jugo. El tema de economía social, por ejemplo, ¿no? El tema de cambio climático. Hay ciertos temas que sí son de vanguardia, que nos llevan a lo que Tony Blair, ¿no?, en algún momento planteaba, ¿no? Hay una tercera vía en donde creo que podemos conducir. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Radio Luces. La luz de la radio. Radio Luces. La luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Enciclopedia Política. Democracia. La democracia es una forma de gobierno que promueve la participación del pueblo en las decisiones políticas. Es un sistema abierto y libre de organización social. Pero la democracia en toda la extensión de la palabra no se limita a las votaciones, implica también la vigilancia y exigencia ciudadana hacia los gobernantes que resulten electos. Enciclopedia Política. Desde Cancún, la batalla de las ideas, con Salvador Ramos. Regresamos a nuestro programa. Bueno, el problema del país es que los partidos políticos, todos sin excepción, están en una profunda crisis. Se han vinculado de una manera o de otra a las políticas neoliberales y entonces las cosas no caminan, no avanzan. Por eso en esta elección, que era una oportunidad para cambiar por la vía pacífica, que ya se frustró, está en la resistencia, en la lucha jurídica, pero quienes detentan el poder económico y político no quieren cambios. Por eso algunos movimientos como este y como el EZLN, sin que sean lo mismo, con perfiles diferentes, no creen ni en las reformas ni en la vida partidaria. Por eso este grupo no está buscando la lucha por el poder, no está viendo a ver si se acomodan o si logran algunas cosas. La característica es que es un grupo donde indudablemente hay ideas, no hay ocurrencias, y hay ideas antineoliberales, hay ideas en contra del sistema, porque si no se tiene esa conceptualización, pues es muy difícil meterse a la resistencia y meterse a luchar a sabiendas de que contra quien se lucha pues son muy poderosos.
el caso de los medios de comunicación, pues se lucha por la democratización, pero ahí están los medios, son reales, existe con su poder. Todavía mucha gente ve la televisión, todavía mucha gente es manipulada por la radio, todavía mucha gente es manipulada por los medios impresos, y por eso esta batalla. A ver, compañera Laura, Sí. tu visión de las ideas del movimiento. Mira, pues comentando un poco acerca de las fortalezas, indudablemente pues sería el manejo de la información a través de las redes sociales y la penetración que se ha tenido, ¿no? Facebook, Twitter y otras más. Porque incluso el movimiento ya se extendió a varios países del mundo, como podemos citar Alemania, Gran Bretaña, algunas ciudades de Estados Francia, Unidos, España, así es. Entonces, eso sí considero que es una de las fortalezas del movimiento. En cuanto a debilidades, me parece que sí hay que cuidar un poco el que ciertos grupos no se vayan a infiltrar dentro del movimiento, y es muy importante como detectarlos, ¿no? En una de las manifestaciones, una persona que tomó el micrófono estuvo más bien en el movimiento estudiantil del 68 y nos contaba su experiencia acerca de estos grupos de infiltración que considera que es uno de los puntos en que debemos de poner más atención, precisamente para evitar que no se vaya a desmembrar o a deshacer el movimiento. Y bueno, dentro de las oportunidades que tenemos como movimiento, pues está el crear una conciencia en la gente de que los medios tienen que ser totalmente críticos y nos deben de ayudar a formarnos realmente un pensamiento o una crítica más lógica de tal o cual acontecimiento, y no caer en la manipulación para que pensemos todos de la misma forma, ¿no? Que no quepa otro criterio más que el suyo, porque pues incluso dicen que una mentira repitiéndola 1000 veces se convierte en verdad, y es lo que han estado haciendo los medios. Sí, el despertar de los jóvenes implica, sin lugar a dudas, estudiar la realidad, estudiar la filosofía, estudiar la historia, analizar la economía, es decir, tener una visión amplia de lo que es la sociedad, de lo que es la humanidad, para detectar cuáles son los problemas graves que hay y enfocarse a luchar, primero a resistir y a protestar en contra de ellos. Atzayakal, tu visión de las ideas de este movimiento. Sí, este movimiento, Yo Soy 132, ya se maneja con principios ya muy definidos, que se desarrollaron en la Ciudad de México y que se adoptaron también en Cancún, y que a partir de ahí, en la organización interna, se van formando los diferentes criterios de las diferentes actividades que vamos teniendo. Es decir, ciertamente no son ocurrencias, ciertamente los jóvenes, las personas que participamos en el movimiento, en base a los principios que tenemos, vamos trabajando y vamos desarrollando las actividades que lleva a cabo el movimiento. Y como dice la compañera Laura, bueno, pues sí, tenemos un riesgo, que es que los partidos políticos o personajes quieran incluirse en el movimiento o quieran tomarlo por asalto. Es una situación que hemos tenido mucho cuidado, mucha precaución. Decimos que cualquier persona puede participar en lo individual, pero no permitimos que grupos ya establecidos como un partido político tome el movimiento. Sin embargo, sí hay una disposición a platicar, a sentarnos, a articular, a conversar, a intercambiar puntos de vista, ver coincidencias, porque tampoco estamos cerrados a la realidad en la que vive México.
Y bueno, es un movimiento incluyente y poco a poco va a ir madurando y poco a poco se van a ir dando las condiciones para que podamos trabajar con otros sectores de la sociedad, siempre con respeto y buscando que no nos veamos inmersos en lo que ya existe, sino siempre innovando, buscando la innovación, como han sido los medios de comunicación a través de la comunicación que hemos tenido a través de las redes sociales, que fue una idea innovadora y que nos ha aportado bastante fuerza al movimiento. Hace unos días celebró en San Salvador Atenco la convención de Atenco, donde fueron cerca de 200 organizaciones sociales, entre ellas una representación del Yo Soy 132. Ahí, después de hacer un diagnóstico muy puntual de todas las características del sistema político mexicano y de las acciones del PRI, del neoliberalismo, acordaron todo un programa de resistencia. Pero hace algunos días salieron algunos integrantes del Yo Soy 132 para reiterar que era un movimiento pacifista, que respetaban mucho los acuerdos de los compañeros que participaron en la convención, pero que ellos iban a discutir el Yo Soy 132 en su reunión, todos sus acuerdos, para saber qué asumían, y reiteraban que era un movimiento que lucha de manera pacífica. ¿Alguno de ustedes estuvo en esa convención o tiene alguna información, Josué? Pues uno de nuestros compañeros asistió al evento, se llama Jorge, y nos comentó que efectivamente sí se llevaron a acuerdo, se llevaron a cabo pláticas para decidir qué rumbo iba a tomar el movimiento. Movimiento Resistencia Amplio. Exacto. Yo desgraciadamente no tuve un contacto muy cercano y no pude platicar del todo como para opinar bien cómo les fue, pero sin embargo nos dijo que las ideas que ahí se plantaron fueron también mantenerse al margen de la ley y hacer todos los procesos necesarios para tratar de, por así decirse, demostrar y que se haga valer la democracia, ¿no? Al final de cuentas, porque no se trata de que gane cierto candidato o que pierda otro, sino de que se haga valer la voluntad popular de las personas. En cuanto a esta reunión, al regresar, pues quedamos de acuerdo en continuar con este camino y seguir firmes, ¿no? En esta situación se hicieron comités para comprobar los resultados de las sábanas que muestran los resultados de las elecciones en cada casilla con los resultados del PREP. Entonces, este tipo de acciones se están llevando a cabo precisamente para recaudar la información necesaria para hacerse valer nuestra opinión y la decisión que tenemos de hacer que ahora se escuche la voz de la gente que realmente ha estado manifestando su inconformidad con estas elecciones. Eso es lo que podría yo agregar. Oye, Cristian, en España está pasando un proceso interesante que pudiéramos compararlo con lo que puede pasar en México. El presidente Rajoy, que desde que antes de que tomara posesión anunció una serie de medidas durísimas y que ha continuado, entre ellos bajar los salarios, recortar los programas sociales, recortar plazas de trabajo, aumentar los impuestos, y todo esto ha generado toda una movilización impresionante en la que incluso funcionarios públicos del gobierno, a los cuales se les está anunciando que se les va a rebajar los salarios, han salido a la calle a manifestarse. Todas estas políticas que está implementándose en España, pues son las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son las políticas neoliberales que tratan de afectar a la gran mayoría y proteger a la minoría. Entre otras cosas, en España ha habido cerca de 1.300 manifestaciones y ya salieron a gritar y a pedir
que renuncie el presidente. Es decir, que por qué no le cobran a los que fueron causantes de la crisis. Eso nos espera si se consolida el fraude electoral, algo igual con Peña Nieto, porque lo primero que anunció es las reformas estructurales como si fuera la gran cosa, pues las reformas estructurales en México están orientadas a la privatización de petróleos, de la Comisión de Electricidad, a seguir con concesiones a las transnacionales, a seguir aumentando impuestos, a desmantelar las conquistas sociales, es decir, toda una serie de actividades en perjuicio de las grandes mayorías y en contra de la voluntad popular. Eso es, de alguna manera, las políticas neoliberales. A ver, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que al día de hoy, ahora sí que lo sigo viendo, no son políticas neoliberales como tales, como nacieron. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que tan solo vigila que la parte macroeconómica de los países se mantenga, ¿no? El Banco Mundial es un organismo internacional muy parecido a lo que viene siendo Bansur, ¿va? O la combinación del Banco Mundial con Banco Interamericano del Desarrollo como tal, en donde ya se impulsan en los países políticas de desarrollo ya integral que impacten hoy por hoy al ser humano como tal, ¿no? Estamos viendo una organización de Naciones Unidas que ya tiene objetivos del milenio: erradicar pobreza, proteger a mujeres embarazadas, erradicar el VIH, Alianza Global para el temas de desarrollo, en fin, como tal de ese liberalismo como nació en una primera, es más, los acuerdos o tratados de Basilea, que ya no hay tal, hay muchos candados ya a las transacciones financieras como tal, ¿no? En donde ya se está pidiendo que los bancos centrales manejen ciertas políticas de protección. En fin, no es tan agresivo. Obviamente hay que seguir peleando, ¿no? Hay que seguir protestando para que vaya, obviamente, y se vaya solidarizando todavía más la economía global. Todo lo que pasa en España no son políticas neoliberales, no es respuesta de la gente a las políticas neoliberales. ¿Cómo yo sentía a Rajoy en lo personal? Yo creo, si nos acordamos, Rajoy se fue en contra del Fondo Monetario Internacional, en una primera instancia. Ya cuando sentados, ahora sí que sobre papel, ¿no? Sobre acuerdos, fue cuando se dio cuenta que sí era importante manejar la política macroeconómica con los indicadores e instrumentos que ya han venido funcionando. Cierto, no nos podemos quedar todavía en lo macro, ni tampoco nos podemos quedar con las políticas para el impulso de la microeconomía. Ahorita el tema de la economía es la regionalización como tal, ¿no? Ya ir viendo la economía por en diversas zonas, ya, o sea, que los propios estados, hablando ya en concreto de México, los propios estados desarrollen su propia economía como tal, ¿no? Que lleguen a acuerdos con otros, o sea, más regionalizada. Es así como lo veo. Juan José, ¿qué opinas? Bueno, yo más que opinar, le preguntaría a los miembros del Yo Soy 132 cómo ven los problemas económicos del país. Es decir, porque, bueno, creo que está bastante clara su posición respecto a que es necesario democratizar la vida política y los medios de comunicación, pero no tengo muy claro cuál es su posición respecto al rumbo que debe seguir la economía nacional. ¿Quieres opinar, Suá? A ver. Sí. Estamos hablando del neoliberalismo y de las políticas económicas y sociales que nos afectan. Cristian tiene una opinión diferente. Él piensa que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional sí contribuyen al desarrollo, ¿no? Esa sería la idea. Que no basta como tal. Es importante que la economía se desarrolle en lo regional. Claro. Pues bien, para comenzar, por así decirse, en lo que es el movimiento Yo Soy 132, ha generado también comités
hay desde arte y cultura hasta lo jurídico, hay de todo. Entonces, en lo personal, como yo estando en el Comité de Arte y Cultura, lo que queremos hacer es precisamente eso, concientizar a las personas en cuanto a lo económico y pues así como lo he planteado, ¿no? Hacer conciencia en lo político, en lo económico y en lo social, así como también en la democratización de los medios. Y tomando el tema de lo económico, pues sí es algo, por así decirse, alarmante el hecho de que tanto las televisoras se enfoquen en cosas como el crimen organizado y desmembrados, decapitados y todo eso, cuando actualmente mueren más personas por tuberculosis y enfermedades curables como la diarrea, y simple y sencillamente ese tipo de noticias no se llevan en cuenta. O sea, nosotros queremos el hecho de demostrar también las políticas que generan la privatización a base de mentiras, como ha sucedido en la Comisión Federal de Electricidad y con al cerrar Luz y Fuerza del Centro, todo ese tipo de factores que afectan a las sociedades, porque al final de cuentas aquí en México pagamos las tarifas de luz más altas del mundo, así como también los periódicos son los más caros del mundo y los menos leídos. Entonces, todo eso, esa falta de conciencia en cuanto a esos aspectos, es lo que nosotros queremos decir. Mira, nosotros queremos informarte cómo está la cosa, así como mencionaban, hace falta también cultura, hace falta de más. Entonces, nosotros queremos promover a eso y a la vez llevar una conciencia de decir, bueno, las políticas actuales que hay en cuanto económicas están beneficiando a las personas como Carlos Slim y demás, pero sin embargo se agregan cada vez más personas pobres, millones, por medio de políticas, por así decirse, en lo personal, que apoyan más a las personas que tienen más, y así como los despilfarros burocráticos, que también es un tema que planteamos y hemos estado planteando desde hace cierto tipo de marchas, al demostrar los gastos que pues técnicamente no benefician a la ciudadanía, y sin embargo todo ese dinero puede ser utilizado en beneficio de la sociedad. O sea, teníamos gastos por millones, aproximadamente 78,000 pesos se habían sacado de los impuestos para una prótesis de pene rígida para un funcionario de Pemex. O sea, y así como esas hay más, o sea, impresionantes. Por ahora no puedo recordar exactamente cuáles, pero sí son despilfarros que nosotros queremos hacer énfasis y decir, miren, cuando el gobierno dice que no hay dinero y que tenemos que vigilar diferentes estructuras económicas, nosotros decimos, bueno, pues también se puede ahorrar esos millones cortando de raíz ese tipo de despilfarro por medio de las dependencias gubernamentales, que es excedente, y precisamente en cada marcha vamos a hacer eso, estar demostrando ese tipo de despilfarro, que al final de cuentas es una iniciativa que ya hay a lo largo del país, que se llama El Balconeo, por parte de una página de internet. Entonces nosotros queremos exhibir eso. Sería muy bien. En parte. En relación a la economía, yo también quiero agregar, no es por gusto que cada día se sume más y más gente al movimiento Yo Soy 132. Hay un descontento con el gobierno, con el sistema, por una situación económica, por la crisis económica que vive el país, por un problema de educación, por un problema de seguridad. Hace unos años, ni les digo años, hace unos meses, en Cancún, algunas personas pasaban en las noches por las calles y recogían basura de la puerta de las casas. De hace unos meses para acá, ya no son un señor, dos señores, tres señores, son familias completas que a las 10, 11, 12 de la noche están circulando por las calles de Cancún buscando cosas que les puedan servir para comer, para usar o para vender. Es decir, y esto es un reflejo de la grave crisis económica en la que está viviendo el país. Desde mi punto de vista,
el problema económico en el que vivimos en el sistema nos va a llevar a desaparecer a la clase más pobre, se va a extinguir, y muchos de clase media bajaremos a ser de la clase pobre, ¿no? Esto es muy fácil de ver. Muchos jóvenes que terminan la universidad no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Muchas empresas cierran. Hay que visitar algunas avenidas de la ciudad de Cancún, algunos lugares donde hay empresas cerradas y donde tienen 1 año, 2 años, 3 años los negocios cerrados. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir por muchos factores. Porque los impuestos son muy altos, porque los requisitos para abrir un negocio es muy alto, porque la gente no tiene para ir a consumir lo que ellos venden. Es decir, hay una crisis muy fuerte a nivel nacional que nos está llevando a asfixiar a la sociedad, y eso es preocupante. Por eso yo también creo que mucha gente se ha sumado al movimiento 132, por ese descontento ante el sistema, ante la posición económica del sistema, que quisiéramos que fuera otra, que tuviera otra perspectiva, quisiéramos que hubiera más política social, que se pudiera mejorar también el problema de la educación. Y bueno, esa es la aportación personal que quiero hacer al tema. Laura, ¿cuál es tu opinión? Porque es indudable que atrás de todo esto pues, hay un problema económico. Si no hubiera un problema económico que afectara a la gente, pues entonces no habría protesta ni habría movimiento, ¿no? Claro. Pero hay un desajuste social serio en el país. Sí, y bueno, como eje, uno de los ejes principales del movimiento está también la educación. Creemos que en ese sentido el sistema educativo está falto de realmente políticas que ayuden a mejorar la situación de las personas. Si tú tienes un sistema educativo que te brinde las herramientas para mejores oportunidades, vas a trabajar con mejores resultados y no habría tanta falta de oportunidades. Aunque el desempleo no solamente es por falta de capacitación, el desempleo es porque el sistema capitalista también trae una crisis tremenda. Una crisis, entre otras cosas, por la acumulación de la riqueza, de los bienes, de las mercancías, y por estar apretándole a los de abajo. Entonces, los mercados están comprimidos. Y lo otro, pues no se generan los empleos que se requieren. Cancún es un ejemplo. Cancún fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí le invirtieron mucho dinero. Pero el modelo que existe en Cancún como en el país es que las grandes empresas hoteleras, en su mayoría transnacionales, se llevan las riquezas, dejan migajas de salarios que no alcanzan más que para la sobrevivencia, dejan migajas de impuestos, crean una serie de cinturones de miseria alrededor, y entonces eso no se resuelve, además de que depredan el medio ambiente. Entonces dices, bueno, a ver, ¿para qué queremos hoteles y más hoteles? Pues se llevan la riqueza, nomás nos dejan migajas. Ese es el modelo económico que hay que cambiar, que hay que transformar. Y obviamente, pues qué bueno que los jóvenes estén concientizándose en ese tipo de reuniones para ir analizando, no sumarse a un partido o dar la batalla por el poder para repetir los vicios que se dan en los partidos políticos, en todos sin excepción, y que eso es lo que trae de alguna manera a la sociedad en una crisis profunda. Por eso, la falta de empleos, la falta de oportunidades, la justa distribución de la riqueza, la desnutrición, la descomposición social en las familias, los problemas de la drogadicción, es decir, son muchos problemas que se han venido acumulando en la sociedad y que no responden, no se resuelven. Es decir, yo creo que la actividad política, en el buen sentido de la palabra, no la politiquería, es que la gente tome conciencia de que tenemos derechos, de que vivimos en una sociedad en la que tenemos derechos a la vida, a la educación, a la salud, al empleo, a la cultura, a la recreación, a desarrollarnos, pero el sistema otra vez te lo impide en la práctica.
Esa es una realidad que no sé si así lo vean, Laura. Sí, claro. Vamos en ese sentido de querer despertar a la conciencia y que la gente sepa que tiene derechos porque así lo indica la Constitución, y tenemos garantías individuales que debemos defender. A ver, Rafael Quintanar, llegas un poco tarde, pero a ver, ¿cuál es tu opinión del movimiento Yo Soy 132? Te quedan un minuto para que hables y te despidas. Primero, gracias por el balconeo, pero bueno, no, bueno, yo creo que es un movimiento muy, muy sano, que se requiere para oxigenar la política, pero que siento que hasta cierto punto se establecen barreras que no son otra cosa que barreras mentales, porque el sistema puede ser tan fuerte o tan endeble como nosotros nos lo propongamos, porque hemos visto fenómenos sociales en diferentes partes del mundo que han acabado con sistemas enteros tan poderosos y que cuando la gente se lo propone realmente lo logran. Entonces yo creo que nos hace falta quitarnos ciertas ataduras culturales que nos pesan hoy en día y que los jóvenes tienen que seguir por la vía de la organización, la información y la movilización social, independientemente de que muchas veces a la oligarquía les lastime las manifestaciones o las movilizaciones. Hoy está comprobado que es la única manera en que voltean los miembros del sistema a hacerle caso a la gente, ¿no? Si no protestas, pues te vuelves cómplice o de alguna manera creen que todo está bien, como aquí en Quintana Roo, por ejemplo. Pareciera que todo está bien en Quintana Roo, pero realmente no es que esté bien, sino que no hay una oposición real que esté señalando los errores del gobierno del Estado, de las instituciones que tenemos hoy en día. Y qué bueno que los jóvenes están tomando esa bandera, porque los partidos políticos han sido rebasados, los políticos tradicionales hemos sido rebasados, y creo que no se puede perder este esfuerzo en lo que es un proceso electoral, sino tiene que ir más allá. Y para eso, bueno, pues también existe mecanismos legales también para que puedan acceder a la información, para que puedan estar en la toma de decisiones, para que se pueda volver una organización social mucho más participativa, activa, protagónica, pero que esté en la toma de decisiones de los gobernantes en turno, ¿no? Y lo hemos visto aquí en Cancún, por ejemplo. Aquí hay un claro retroceso en lo que es la participación y la organización social. Quintana Roo es el estado que más asociaciones civiles tiene registradas, pero las menos orgánicas. Prácticamente nada más se buscan membretes, logotipos, emblemas, para poder lucrar muchas veces con ello, pero en la toma de decisiones muchas veces nada más acompañan decisiones equivocadas del propio sistema. Bueno, pues hemos llegado a la terminación de este programa. Les agradecemos a Laura, a Josué, a Tzayacal, a Cristian, al licenciado Juan José Morales y a Rafael Quintanar. Y nos veremos la próxima semana en Desde Cancún, la batalla de las ideas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.